Buenos días. Buenos días, Kevin. De ver a mamita y Buenos días, Angie. profe, buenos días. De Betancourt, Sebastián, Alejandro. Daniel. Hola, Eli, buenos días, muchachos. yo profe. Bien, Diego Álvarez, muy bien. Florman Hurtado. Mateo. Simón. Bueno, vamos a empezar. Chicos, buenos días para todos. Entonces hoy continuando con lo que estábamos viendo el martes, vamos primero que todo a hacer un pequeño repasito pues de lo que vimos así flash. Y luego vamos a explicar el ejemplo que piden ahí como actividad de sustentación en la guía. Primero aquí a compartir. Ok. Esta es la actividad que están pidiendo. Yo entonces ahorita voy a explicar un ejemplo de qué es lo que hay que hacer ahí. Pero antes de eso, vamos a recordar entonces cuáles son las fuerzas presentes en un cuerpo. Entonces recordemos que el peso es una de ellas. Este siempre va dirigido hacia abajo, que depende de la gravedad. Siempre el peso va a aparecer en todos los elementos de un problema o de una situación pues, que se esté presentando. A no ser pues, que estemos en el espacio, pues ahí sí no hay gravedad, pero si estamos trabajando aquí en la Tierra, esta fuerza del peso siempre va a estar presente. La segunda fuerza que veíamos era la fuerza normal. Entonces recordemos que la fuerza normal era opuesta al peso. Esta aparece cuando el cuerpo está sobre una superficie. Entonces cuando está sobre una superficie horizontal, esta fuerza normal es igualita al peso, es la misma. O sea que si aquí por ejemplo pesa 10, la normal también es 10. Y si él está inclinada, pues va a depender del ángulo. Pero en estos momentos, pues este no es nuestro caso. Nos vamos a concentrar en una superficie horizontal, en donde la normal es la misma que el peso. Luego viene la tensión, que es la fuerza presente en una cuerda, bien puede ser vertical o puede ser también horizontal. Esa fuerza de tensión entonces siempre aparece que hay una cuerda. Esperen un momentico. Camilo Sánchez. Ok. Entonces la tensión siempre va a aparecer que hay presente una cuerda. Entonces recordemos eso. La cuarta fuerza que veíamos era la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Entonces esta aparece siempre que hay un cuerpo sobre una superficie, en las dos superficies, tanto la superficie del cuerpo como la superficie de la mesa o el suelo que esté pisando, siempre va a haber un roce, un rozamiento ahí. Las pequeñas partículas van a impedir de alguna manera el movimiento. Entonces a eso se le llama fricción. Eso depende de una constante. Esa constante me dice qué tan rugoso es el suelo o qué tan liso es. Listo, más adelante con el ejemplo les voy a explicar entonces más en detalle
cómo se calcula pues esta fricción. Listo, entonces ahí recordando entonces las 4 fuerzas: peso, normal, tensión y rozamiento. Entonces ahora sí vamos al detalle. Si tienen ahí con qué apuntar, mucho mejor, porque el ejemplo tiene partecitas que son un poquito complicadas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer la siguiente situación. Un cuerpo aquí, vamos a llamarlo cuerpo 1. Aquí una polea que está jalando el cuerpo 1, este cuerpo 2. Entonces este cuerpo 2 va a jalar al cuerpo 1. Entonces vamos a suponer que la masa del cuerpo 1, pongámosle que sea de 15 kilogramos, la masa del cuerpo 2 que sea de 20 kilogramos, y el coeficiente, que ahorita más adelante le explico qué es, pongámoslo que sea de 0.3. Listo. Entonces ese coeficiente tiene que ver aquí, con esta superficie de aquí. Esta superficie tiene una fricción con un coeficiente. Listo. Entonces ese va a ser el ejemplito que les voy a explicar. Entonces, primero que todo, antes de empezar, hay que empezar dibujando qué fuerzas hay presente en cada cuerpo. Empecemos con el cuerpo 2, que es como el más simple ahí. ¿Qué fuerzas habría presente ahí en ese cuerpo 2? ¿O qué fuerzas debo dibujar de las 4 que acabé de mencionar ahorita? Peso, porque es gravedad y va hacia abajo. Correcto, el peso es una de las fuerzas. Llamémoslo peso del cuerpo 2. ¿Qué otra fuerza hay presente ahí en ese cuerpo 2? Fuerza, que es cuerpo, que son las dos, creo. Fuerza. Bueno, las dos. Recordemos las fuerzas que acabamos de mencionar. Una se llama peso, la otra se llama fricción, normal y tensión. Profe, la tensión no, La tensión, ¿por qué? Explícanos por qué aparece ahí la tensión. porque la polea pues tiene como así una cuerda y en la Ujú, tensión uno tiene que tener en cuenta lo de la cuerda, entonces es por eso. correcto. Aquí aparece la tensión. Esta cuerda está como sosteniendo este cuerpo. Entonces acuerde que esa tensión siempre es opuesta al peso. Entonces ahí está sosteniendo a este cuerpo que es el peso 2. ¿Hay otra fuerza ahí presente en el cuerpo 2? La fuerza de razonamiento. Hay roce. El cuerpo está rozando con algo. No, No, Pero no, usted no dijo que hay que en una parte hay una No, fricción. Cuando el cuerpo está, la que cuando el cuerpo está sobre una superficie, hay como una especie de roce ahí. Ese roce es la fuerza de rozamiento. Aquí la pregunta es, ¿este cuerpo está rozando con algo? Ay, no, no en esa no. está, Ahí no está rozando digamos, con entre nada. comillas, está levitando. Más o menos estaría como en el aire, o sea que ahí no aparecería ningún rozamiento. Entonces, Pero en la primera sí. en la primera sí, ya vamos para allá. Entonces, Tranquilo. ¿qué fuerzas le dibujo al cuerpo 1? La fuerza fricción, normal, fricción La fuerza normal lo dijeron por ahí. La fricción que siempre va en sentido opuesto. y la fuerza de rozamiento. Es la misma fricción. ¿Qué más fuerzas le dibujo? No hay más. ¿Qué otras fuerzas hay presentes en el cuerpo 1? Peso no, El peso. Acuerde que el peso siempre hay que dibujarlo. El peso. ¿Y qué otra fuerza? Ya no hay más. Acuérdese que el cuerpo 2 está intentando mover el cuerpo 1 en esta dirección. Entonces sería inercia. Pues, Inercia. tensión, sí. y ¿Cómo? la tensión de la cuerda. Exacto, por aquí hay una cuerda que está jalando. Resulta que esta tensión es esta misma tensión. Esa tensión está jalando el cuerpo, mientras que esta tensión aquí está sosteniendo el cuerpo. Las dos son la misma, sino que una jala y la otra lo que hace es sostener, pero es la misma. Entonces el movimiento del cuerpo va a ser en este sentido.
Listo. Entonces ahí ya están todas las fuerzas dibujadas. El cuerpo 1 tiene 4 y el cuerpo 2 tiene 2 fuerzas. Entonces el siguiente paso ya es determinar cuánto valen esas fuerzas, las fuerzas que yo puedo calcular. Uno siempre arranca con los pesos, que los pesos siempre se pueden calcular si yo tengo las masas. Entonces vamos a empezar con el cuerpo 2. En el cuerpo 2, el peso del cuerpo 2, recordemos que se calcula con la masa y la gravedad. Entonces sería masa del cuerpo 2 por la gravedad. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? 20 kilogramos por 20 10. kilogramos por 10 metros por segundo. Recuerden que la gravedad siempre va a valer 10. 20 por 10. 200 newton. Entonces ya sabemos que el peso del cuerpo 2 equivale a 200 newton. Ya conocemos la primera fuerza. La tensión la puedo calcular. ¿Hay manera de calcularla? Chicos, ¿la tensión la puedo calcular o hay alguna expresión para calcularla o no? Sí. ¿Cómo la calculo? ¿Hay manera de conocer esta tensión si yo no conozco las demás fuerzas? ¿Sí o no? No era con algo de los vectores. No, es que no me acuerdo. Bueno, aquí en este caso, bueno, les voy a dar ahí la pista. La tensión yo no tengo manera de calcularla porque la tensión es una suma de estos dos cuerpos. Entonces, la tensión yo todavía no la tengo en cuenta. ¿Sí? Entonces, esto todavía no. Vamos entonces con el peso 1. El peso 1, lo mismo, sería la masa 1 multiplicado por gravedad. ¿Cómo sería entonces ese peso 1? 15 kilogramos 15 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. por 10 metros por segundo a la 2. Y 15 por 2, perdón, aquí no es 2 sino 1. 15 por 10, 150 newtons. 150 newton. Aquí ya entonces conozco que P1 vale 150. ¿Claro hasta ahí? Sí. Chicos, ¿está Sí. claro hasta ahí? Listo. Entonces, Sí. prosigamos. ¿Qué puedo conocer yo con el peso 1? Dije ahorita la pista. ¿Qué equivale al peso 1? ¿Qué tiene la misma fuerza del peso 1? La fuerza normal no es. Correcto, la fuerza normal. Acuerde que si el peso va para abajo con cierto valor, pues la mesa también está haciendo la misma fuerza, pero en sentido hacia arriba. O sea que aquí la normal yo sé que vale también 150. Listo. Entonces ya tengo el peso, la normal. Faltaría hallar la fricción, que esa depende del coeficiente. ¿Ese coeficiente qué significa? Ese coeficiente significa qué tan rugoso es la superficie. Por ejemplo, en el caso del hielo, este valor tiende a valer casi cero. O sea, es algo muy liso. Mientras que un valor mayor a cero, pues la superficie empieza a ser más rugosa. Por ejemplo, el papel de lija tiene una fricción de 0.9. O sea, es muy, muy rugoso. ¿Listo? Entonces, ese coeficiente dice qué tan rugoso es. Entonces, ¿cómo se halla la fricción? Según lo que nos mencionan ahí, fricción es igual al coeficiente multiplicado por la normal. En este caso, entonces, ¿cómo sería esa fricción? ¿Cuánto vale 0.3 por 150. por 150 newton? 0.3 por 150 Profe. newton. Dígame. Una pregunta, ¿por qué 0.3? Por el coeficiente, compañerito, lo acabo de explicar que el coeficiente Listo. es el nivel de rugosidad que hay entre la superficie y el objeto. Ese nivel de rugosidad se mide con un coeficiente, es como un valor que se le da a la rugosidad de la superficie. En este caso el valor es 0.3. Y una pregunta, ¿y para todos los objetos hay Para todos los objetos hay una rugosidad diferente. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, en el papel de lija es de 0.85. En la madera es como de 0.3, 0.4.
caucho con caucho daría una rugosidad como de 1.2, es decir, depende de las superficies que se estén rozando. ¿Sí me entiendes? Sí, pero ya. Entonces, en este caso la fricción, entonces 0.3 por 150, eso sería 3 por 515, 45 newton. Entonces la fricción mide 45 newton. Entonces coloco aquí 45. Listo. Entonces ya tengo todas las fuerzas que puedo hallar, excepto la tensión, que esa no la puedo hallar todavía. Listo. Kelly, ¿me apagas un momentico, por favor? Ok. Ahora sí, entonces vamos a cómo se halla entonces la aceleración, que es lo que piden en ese ejemplo de ahí. Entonces, para la aceleración vamos a tener en cuenta lo siguiente. Como el movimiento está en este sentido, hay unas fuerzas que están actuando en ese movimiento. Es como cuando yo empujo este borrador. La fuerza que actúa para empujar este borrador es la que está aplicando el dedo. Ni la gravedad ni la normal tienen nada que ver ahí con ese movimiento, solamente la fuerza que le aplico aquí. Entonces, en ese caso, pues siguiendo esta línea de movimiento, vamos a analizar en el cuerpo 1 qué fuerzas influyen en el movimiento. Las fuerzas que estén en este sentido, ¿cuáles serían? La tensión. La tensión, solo la tensión está en este sentido. La fuerza. ¿Cómo es que llama esto? Mm, Fricción. La fricción o fuerza de rozamiento. Recuerden, fricción o fuerza de rozamiento. Entonces, en este sentido, o sea, como quien dice en el eje X, podríamos llamarlo así, aunque a mí no me gusta utilizar términos matemáticos, pero en este sentido, entonces configuran la fuerza de tensión y la fuerza de fricción. Son las únicas que están influyendo en el movimiento. Estas dos no tienen nada que ver con el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, cuerpo 1 dice que es la tensión. Entonces, ahorita sí vamos con terminología de vectores. ¿La tensión está positiva o negativa? Estamos tomándolo así. Positiva. Positiva. ¿Y la fricción cómo sería? Positiva. También positiva. Ah, no, negativa, negativa. Ah, Perdón. entonces, pilas ahí con eso. Aquí hay una fuerza jalando para un lado y otra fuerza jalando para el otro lado. Entonces, una es positiva y la otra es negativa. ¿Recuerdan el ejemplito de la caja que puse la clase pasada? Dos personas jalando una para el otro lado y otra para el otro lado. Entonces, las dos fuerzas aquí se suman o se restan. Se Queda resta. igual. Se restan. Acuérdense que si son opuestas, las fuerzas se restan. Entonces es lo mismo que estamos viendo acá. La tensión es positiva y la fricción es negativa, o sea que se restan ambas fuerzas. Eso va a ser igual a ¿qué? A masa 1 por aceleración. ¿De dónde saco esto? Recordemos que la segunda ley, lo que vimos por ahí en la primera clase, que la segunda ley dice que toda fuerza o cantidad de fuerzas, aquí hay dos fuerzas, toda fuerza que se aplique a un cuerpo va a depender de la masa y de la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton y eso es lo que estamos aplicando aquí. O sea, todas las fuerzas que hay presentes van a depender de la masa y de la aceleración. ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, profe. Ok. Sí, Entonces vamos a seguir con la flechita del movimiento. Ya en este caso vamos a analizar el cuerpo 2. Entonces miren la dirección del sentido positivo. ¿Para dónde queda el positivo? Aquí está así. Hagamos de cuenta que esta puntica es el positivo. Entonces lo positivo va en el sentido hacia la derecha. Y aquí en la polea lo que hace es torcerse. Entonces aquí, ¿cómo queda el sentido positivo? el negativo queda arriba y el positivo queda abajo. Correcto. Entonces en el cuerpo 2, ¿cómo quedaría? ¿Quién sería el positivo? El 1 no. Aquí de estas dos fuerzas, ¿quién sería la positiva? El peso, El peso. Peso 2 positivo. ¿Y la tensión cómo quedaría entonces en ese caso ahí? negativa. Negativa.
Y lo mismo es igual a la masa 2 por aceleración. Entonces ya tengo el cuerpo 1 y el cuerpo 2 con sus dos expresiones. ¿Claro lo que dice hasta ahí o no? Sí, profe. Es importante que esto quede claro hasta aquí, porque de aquí entonces ya podemos entonces calcular la aceleración. Entonces, estas dos expresiones que representan al cuerpo 1 y al cuerpo 2, las vamos a juntar como si fuéramos a hacer una salsa con ellas dos. Vamos a sumarlas. Entonces, si yo sumo estas dos expresiones, o sea, si las junto, ¿qué va a suceder con estas dos tensiones? ¿Quién me dice? Tensión positiva y tensión negativa. Se cancelan. Correcto, se cancelan. Entonces, al final, ¿cómo me va a quedar? El único valor positivo va a ser P2 y el único valor negativo va a ser fricción. ¿Igual a qué? Entonces sumo estos dos. Igual a aceleración por masa 1 más masa 2. Entre paréntesis. ¿Sí quedó claro ahí lo que hice? Chicos, ¿quedó claro ahí lo que hice o es necesario explicarlo de nuevo? Profe, entonces la tensión solamente se cancela y ya. La tensión se cancela, entonces solamente coloco P2 como positivo y Y fricción la como fricción negativo. negativa. Ah, Y aquí listo. lo que hago es sumar estas dos, unirlas en un factor Sí. común. Aceleración, masa 1 más masa 2. Los que se pregunten por qué eso quedó así, recordemos por allá en octavo, noveno, no recuerden en qué año se los enseñaron. Si yo tengo AX más BX, ¿se acuerdan de factorización? Aquí el factor común es la X, entonces yo X lo puedo expresar en factor común de A más B. X, A más B, eso mismo dice aquí. El factor común es la A y masa 1 y masa 2 pues quedarían sumando. ¿Listo? Listo. Ok, entonces esta ya la expresión que a mí me interesa. Ahí está la expresión final. Voy a borrar aquí. Entonces la expresión final me queda peso 2 menos fricción igual a la aceleración multiplicado por masa 1 más masa 2. Todo esto entre paréntesis. Listo, entonces empecemos a reemplazar. ¿Cuánto vale el peso 2? 200. 200 newton. Menos, ¿cuánto vale la fricción? 45 años. 45 newton. Igual a la aceleración que no la conozco. Y suma de las dos masas. ¿Cuánto vale la masa 1? 15. 15 kilogramos. Le voy a omitir. Y la otra es 20. Y la otra 20. Aquí le estoy omitiendo la unidad, pero ustedes saben que aquí es 15 kilogramos, 20 kilogramos. ¿Qué operación hago aquí? Pero la resta. ¿Cuánto da 200 menos 45? 155 newton igual a aceleración por 15 más 20. 35. Ah, no, 40, 35. 35, sí, sí. 35 kilogramos. Listo. Ahora, esta aceleración, ¿qué operación está haciendo con ese 35 ahí? Multiplicando pasa a dividir. Pues Correcto. dice pasa. 155 newton dividido 35 kilogramos. Y si divido 155 entre 35. A ver, ¿cuánto no? ¿Cuánto? 4.42. 4.42, o sea que la aceleración de ese movimiento es 4.4 metros por segundo. Entonces, este sería ya el resultado final. Quiere decir que estos dos cuerpos, al estar cayendo, van a acelerar a 4.4 metros por segundo.
¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Es necesario otro Víctor, ejemplo? los No. segundos del final están elevados, ¿cierto? Metro segundo cuadrado, sí, porque es una aceleración. Si fuera Ah, bueno, velocidad, sería sin el cuadrado. Es una aceleración, o sea, el cuerpo está acelerando al otro. ¿Claro ahí o hacemos otro ejemplito? Profe, sería mejor otro ejemplo, por favor. Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Vamos a cambiar aquí los valores de esto. Vamos a cambiarle aquí este 15. Vamos a cambiarle este 20. Y vamos a cambiar este coeficiente. Pongámosle aquí el coeficiente un poquito más pequeño, casi como el hielo, 0.1. Y ustedes díganme las dos masas. ¿Cómo quieren que sean las dos masas? ¿De qué valor? Pues, profe, como quiera usted. Como quiera yo, no siempre yo. Es Sí. 30 y 40. 30 y 40, listo. Pongámoslo extremo, 30 y 40. La una pesa 30 kilogramos y la otra 40. Entonces vamos otra vez de nuevo. Pero eso es 0,1, ¿cierto? El coeficiente sí. Gracias. El coeficiente es 0,1. Entonces vamos primero. Recordemos Profe, primero. borre eso. Borre ahí el 150. Todo esto desaparece y este desaparece. Ok. Entonces lo primero, vamos a hallar las fuerzas que se pueden hallar. Entonces recordemos que la tensión es la única que no se puede hallar. Lo único que puedo hallar es el peso 2, peso 1, normal y fricción. Peso 2, ¿cómo lo hallo? ¿Quién me recuerda? Igual a masa por Masa 2, en ese caso sería 2, por gravedad. O sea que el peso 2 es, ¿cuánto es masa 2? 40. 40. 40 kilogramos por la gravedad que siempre va a valer 10. Entonces, ¿cuánto daría ese peso 2? 40 por 10 o 4 por 1. 200. 400 newton. Entonces el peso 2 son 400. Ya lo conocemos. Lo mismo hacemos, perdón, con el cuerpo 1. Peso 1, ¿cuánto sería? Masa 1 por gravedad. Entonces en ese caso, ¿cómo quedaría? 30. 30 kilogramos 10. por 10. Y 30 kilogramos por 10, ¿cuánto da? 300. 300 300. newton. 300 newton. Ok. ¿Me apagas, Daniel, por favor? Entonces ya tenemos el peso 2, 400 y el peso 1, 300. Con el 300, ¿qué más conozco yo? Este peso 1 que vale 300 es lo mismo que ¿quién? La fuerza normal. La normal, que también vale 300. Recuerden que el peso 1 es igual a la normal. Siempre, siempre. Luego, con la normal ya puedo hallar la fricción. Entonces la fricción sería igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuánto es el coeficiente de rozamiento para esa superficie? 0.1. 0.1 por 300. 300 newton. O sea que la fricción sería igual a 0.1 por 300, 30 newton. Entonces a multiplicar 30 newton, o sea que la fricción aquí vale 30 newton. Listo. Y ahí tenemos entonces todas las fuerzas. Ya sigue el procedimiento para hallar la aceleración. Entonces vuelvo y digo, para el cuerpo 1, ¿cuáles son las fuerzas que están en el movimiento? No son las mismas, tensión y fricción. Tensión y fricción. Tensión y Sí, fricción. exactamente las mismas. Tensión positiva, fricción negativa. Recuerden que estamos tomando el sentido positivo como el del movimiento. El movimiento es en esta dirección, entonces todo lo que vaya en ese sentido va a ser positivo. Tensión y fricción,
para el cuerpo 1 igual a ¿qué? A la masa del cuerpo 1 por aceleración. Aquí estamos aplicando la segunda ley de Newton. Todas las fuerzas que experimenta el cuerpo está experimentando estas dos fuerzas, son iguales a la masa por aceleración. Y para el cuerpo 2, ¿cómo quedaría? Peso y tensión. Peso 2 y tensión negativa. Igual a masa 2 por aceleración. Acuérdense que aquí el peso quedó positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces junto las dos expresiones y lo mismo. Tensión y tensión se elimina. Se cancelan. Entonces me queda peso 2 menos fricción y la combinación de estos dos que es aceleración por masa 1 más masa 2. Listo. Ahora sí, entonces vamos a resolver. Peso 2 menos fricción igual a aceleración masa 1 más masa 2. Entonces miren que la expresión siempre va a ser la misma. Inclusive yo me puedo omitir ya en los siguientes ejercicios que haga todo ese paso de la cancelación de ecuaciones y simplemente colocar esto. Ahora sí reemplazo. ¿Quién es el peso 2? 400. 400 newton, que está acá, menos La fricción que es 30. 30 newton, igual a la aceleración. ¿Cuánto es la masa 1? 20. 30 kilogramos Y 40. y 40 kilogramos. 400 menos 30, 370. Y aquí aceleración por cuánto? Aceleración 70. Por 70. Aquí está en kilogramos. Este 70 pasa a dividir. 370 newton dividido 70 kilogramos. Eso sería la aceleración. O sea que esa aceleración, si hago esa división, La 5.2. 5.2. O sea, 5.2 metros por segundo a la 2. O sea que es esa configuración de estos dos cuerpos con una superficie de 0.1 va a moverse a 5.2 metros por segundo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Ok, bueno, entonces el ejercicio que están poniendo ahí, yo se los voy a dar de la siguiente manera. Para ustedes, entonces, borramos aquí este light. Entonces, el cuerpo 1 va a tener una masa de 2 kilogramos para el ejercicio que tienen que hacer. El cuerpo 2 va a tener una masa de n kilogramos. Recuerden que ese n es un número de lista. O sea que este cuerpo 2 va a ser el número de lista. Y la fricción o el coeficiente de rozamiento va a ser de 0.2. ¿Quedó claro cuál es el ejercicio entonces? Sí, profe. Entonces, la masa 1, que es esta, va a ser 2. Para todos va a ser 2. La masa 2 va a ser su número de lista, es esta de acá, y el coeficiente de rozamiento va a ser 0.2. Chicos, ¿alguna pregunta antes de cerrar? No, profe, quedó claro. Bueno, igual yo este ejemplo, yo hice un ejemplo parecido a este, se los voy a enviar por una fotico donde está desglosado parte por parte, porque como aquí tengo que estar borrando, entonces ahí está todo desglosado parte por parte, cómo se va haciendo para que se guíen de ese ejemplo. Entonces el ejercicio es este de aquí. Bueno, chicos. Listo, profe, que esté bien. Siendo más, Feliz día. feliz día. Feliz día para todos. Chao, profe Lomen.